Bienvenidos a BioBio Energía, el único programa de televisión regional que aborda el fascinante mundo de la energía. Cada semana, junto a grandes invitados, vamos a conversar del acontecer regional, pero en un contexto global. Hoy vamos a hablar de cambio climático y agua. Y para eso quiero presentar a quienes me acompañan en el capítulo de hoy. Gustavo Pinto, él es ingeniero civil eléctrico, además es un experto en energía y CEO de la empresa Misa Group. ¿Cómo estás, Gustavo? Mira, muy contento, muy feliz de estar hablando de energía y de unos temas tan apasionantes y de contingencia como el cambio climático y el agua. Así que muchas gracias, muy feliz. Gracias a ti, por supuesto. Y también nos acompaña el gerente general de Esbio, Cristian Vergara. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. De nada, por supuesto. Vamos a saludar para iniciar nuestro programa de hoy a nuestros auspiciadores. Vamos a agradecer a la Universidad de Concepción, a la Fundación también de Energía Comunitaria, y está apareciendo ya nuestra Universidad de Concepción. Le vamos a dar un espacio. A Fundación de Energía Comunitaria, que también nos acompaña, muchas gracias. Y como cada semana, a Revista Energía. Siempre nos está apoyando, ¿verdad, Gustavo? Así es, cubre las noticias energéticas en profundidad, dice. Quiero saludar e invitar a toda la gente que está conectada y además invitarlos a que se atrevan a compartir con nosotros, a escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas partes. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Revista Energía, LinkedIn. En todos lados nos pueden encontrar. ¿Y les parece, Gustavo, si vamos a revisar algunos mensajes que nos llegaron bastante interesantes? Sí, la interacción con la gente es vamos, muy buena, entonces. así que vamos. Aquí te vamos a mostrar la interacción de nuestra pantalla. Perfecto. Empiezan a aparecer, por supuesto, ahí en Radio UDEC. BioBio Energía consolida su posición internacional como el principal foro energético de la región. Mira, ahí sí. Nos dan un detalle, también un link. Sí, estos, no sé si era tweet, sí, tweet dice allá, tienen que ver con la última versión del BioBio Energía, que es en el marco también de este programa, que se hizo el año pasado, y claro, la radio habla de que consolida su posición internacional. Creo que fue la 9ª versión, la última. La 9ª, ahí viene la 10ª, después vamos a hablar de eso también. Vamos a seguir revisando entonces estos mensajes. Ahí dice Ana María, ahí tiene su dirección, EU-Ana María, en respuesta a Energy Shield y mucho más. Dice, gracias a BioBio Energía por invitarme otra vez. Ella fue una de las que estuvo, ¿no es cierto?, de panelista estable ahí en nuestro foro. De los 22 países que participaron, Ana María Dumitrescu era el apellido, es rumana, y estuvo presente también en uno de las personas que expusieron en esa versión. ¿Te acuerdas que ella expuso en español? Sí. Fue un esfuerzo increíble y finalmente logramos escucharla perfectamente. Eso también se agradece, por supuesto. Sí. Seguimos revisando los mensajes. Léelo tú, porque ya aquí sí. Se me va a la vista, Gustavo. Este lunes se realizó el 9º Congreso Internacional BioBio Energía, dice 2020, donde Rodrigo Castillo, que es el director ejecutivo de empresas eléctricas, uno de los gremios importantes que participan en BioBio Energía, que representa al sector de la empresa, participó en su ceremonia de apertura reflexionando sobre la importancia de energías renovables, temas que también vamos a hablar acá, descentralización, eficiencia y calidad de servicio, y algo más también ahí, que aparece, lo publicaron desde Empresas Eléctricas AG. La presencia de la empresa fue importante en la última versión. Buenísimo. Creo que no tenemos más mensajes, así que te invito, Gustavo, a que tomemos asiento porque vamos a hablar de inmediato de los que nos competen en el capítulo de hoy. Así es que para poder entrar en cambio climático, quiero invitarlos a ver el siguiente video. El clima está cada día más impredecible. Hay calores y fríos extremos, inundaciones, incendios, un suceso tras otro. Todos hablan de un cambio climático, pero los desastres ambientales siempre han existido. Entonces, ¿a qué se refieren con cambio climático? La Tierra está protegida por una capa de gases llamada atmósfera. Los gases retienen el calor del Sol y mantienen una temperatura que permite la vida que conocemos. Esto es el efecto invernadero y es un proceso natural, pero el desarrollo industrial
ha multiplicado las emisiones de gases de efecto invernadero, los que intensifican la densidad de la atmósfera y aumentan la temperatura promedio de la Tierra. Esto genera síntomas. Los síntomas son los que llamamos cambio climático. Tú dirás, pero en la historia siempre han ocurrido cambios climáticos. Claro que sí, pero esos cambios tomaban milenios en ocurrir. Nunca antes se habían emitido gases artificialmente y con tanta concentración. Ahora, si no hacemos nada, para el año 2100 podríamos llegar a aumentar la temperatura promedio en 6 grados. Las consecuencias son graves para todos los seres vivos. Las sequías hacen más escasa el agua. Los incendios forestales destruyen ecosistemas y viviendas. El derretimiento de los hielos aumenta el nivel del mar y causa aluviones y desastres naturales. Por eso, 197 países se han unido y han firmado el Acuerdo de París, con el objetivo de que la temperatura promedio global no supere los 2 grados. Cada país presentó sus contribuciones nacionales para limitar las emisiones y disminuir su vulnerabilidad al cambio climático. Esos compromisos suponen cambios importantes en la organización de las sociedades y su economía. Se necesita un equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental. Se requiere una gran inversión de los estados y las empresas. El desafío climático también exige un esfuerzo importante de parte de nosotros, los ciudadanos. Cómo usamos el agua, qué transporte elegimos, cómo consumimos. Todas nuestras decisiones dejan una huella en el planeta. Cada acción cuenta, cada acción suma y cada acción inspira. Es tiempo de actuar. Interesante video. Hoy día estamos hablando de cambio climático y quiero irme de inmediato, ¿no es cierto?, a hacer una reflexión, porque todos somos responsables de este cambio climático, ¿no es cierto?, de producirlo, de avanzar, ¿no es cierto?, en este tema y también de frenarlo, por supuesto. Y Cristian, quiero partir contigo, porque ¿cómo podemos contribuir, cómo se contribuye a enfrentar el cambio climático? Bueno, lo que acabamos de ver recién en el video demuestra algo que la pandemia, en este caso, viendo el lado positivo de la pandemia, ha generado. Y es que para salir adelante tenemos que hacer un esfuerzo cooperativo. La pandemia en este año nos ha obligado a tener ese esfuerzo cooperativo, nos ha enseñado a retomar ciertas cosas que antes eran un desde y que han propiciado un cierto cambio. Ese esfuerzo cooperativo que impulsó la pandemia de manera abrupta y de forma con poco espacio, es algo que hoy día, para enfrentar el cambio climático, es más necesario que nunca. Y es un esfuerzo cooperativo para poder resolver todos los problemas que tenemos hoy día y que nos impone este desafío del cambio climático. El video mostraba que aquí se necesita la actuación de las empresas, del Estado, de la ciudadanía y de diferentes actores para poder lograr un esfuerzo cooperativo en conjunto que permita abordar el cambio climático de manera decidida y estructurada. Si llevamos esto a la industria del agua, que es lo que más conozco y lo que puedo hablar con harto detalle, nosotros siempre en los últimos 20 años la industria ha tratado y ha esforzado por disponibilizar fuentes de agua para el consumo y el crecimiento de las ciudades donde opera. Pero sin duda que este esfuerzo tiene un límite y no podemos seguir disponibilizando fuentes de recursos de agua de manera ilimitada y de manera que no tenga o que no permita un crecimiento sostenible de la industria. Es por eso que para nosotros el esfuerzo de seguir disponibilizando fuentes es un esfuerzo que tenemos que hacer para poder acompañar el crecimiento de las ciudades donde operamos, pero sin duda necesitamos un cambio urgente y radical en el uso eficiente del recurso hídrico. Y cuando hablo de esto no hablo solo de las empresas, hablo que aquí el rol de la ciudadanía tiene un rol muy relevante. En el consumo humano nosotros representamos entre el 6 y el 7% del consumo del agua a nivel país, pero ese 6% es 98% dedicado para el consumo humano. Por lo tanto, el esfuerzo que puedan hacer la ciudadanía, el esfuerzo que puedan hacer las empresas para el otro 94% del agua que se dispone, es algo muy necesario que tenemos que abordar y que tenemos que desarrollar de manera cooperativa, estructurada y con una mirada de largo plazo. Que yo creo que las sinergias que se han logrado en este tiempo de pandemia
de manera forzada, son las lecciones que tenemos que aprender, porque yo aquí no soy tan optimista que esto nos va a dar un cambio de un minuto a otro respecto a cómo funciona la sociedad, sí, pero sí nos deja lecciones y lecciones bien interesantes para poder abordar este desafío que es el cambio climático. Por supuesto que sí. Y bueno, Gustavo, también hablar que el cambio climático se ha tomado pero completamente la agenda. ¿Qué crees tú? ¿Por qué sucede eso? Bueno, un poco tomando lo que decía Cristian, de esto de que hoy día, al parecer, hay un esfuerzo en conjunto de todos, se está haciendo un poco más de conciencia, la pandemia nos ha permitido reflexionar un poco más, pero de pronto a nivel mundial y a nivel local habría que hacer una separación, porque el cambio climático, si los vemos en las imágenes del video, de pronto mostraba huracanes, y los huracanes ocurren en el hemisferio norte, no nos ocurre a nosotros, de hielo grande, Groenlandia, en el hemisferio norte. Entonces, ¿cómo hacemos conciencia nosotros en Chile? Bueno, y ahí hay un tema relevante que es el agua, la sequía que a veces Chile que sufre, y en este último tiempo, al parecer, ha sido un poco más. Y creo que eso de alguna manera nos hace sentido de que al parecer sí esto es real, que al parecer no es solamente la idea de algunas personas, sino que también me está afectando a mí. Nosotros tenemos no podría ser una suerte, sino un beneficio. Nosotros abrimos la llave y hay agua hoy día. Entonces, no nos pasa como en África o en otros países donde la escasez de agua es real. Entonces, nos cuesta, a lo mejor nosotros como chilenos, y en particular a lo mejor en la región del Biobío, darnos cuenta de la importancia del uso del agua, del uso eficiente del recurso, pensando en este efecto que es el cambio climático, y que al parecer habían 3 elementos, y uno de esos elementos importantes era el agua. Entonces, creo que hoy día esto se ha tomado un poco la agenda, porque de alguna manera también los actores locales en Chile se han dado cuenta que sí hay que sumarse, que sí esto es verdad. Y lo más relevante es que los grandes países a nivel mundial, de alguna manera también se han comprometido y han avanzado en esto. Los gases de efecto invernadero es real, están presentes, el calentamiento de la Tierra, al parecer no solamente es por los huracanes, por los de hielo, sino que también están ocurriendo otras cosas, y eso nos está haciendo sentido a todos. Y este año de pandemia, bien decías, Cristian, todos empezamos a reflexionar no solamente de nuestra propia existencia, de lo que está pasando, sino que darnos cuenta de que a veces el recurso como agua o alimento u otro en estos momentos es relevante. Así que yo creo que por ahí va un poco la cosa. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo, me cuadra además con todo lo que aportó Cristian en nuestra primera parte. Y bueno, Cristian, al 2030 el 100% de las empresas sanitarias tendrán implementado un plan para la gestión de riesgo de desastres, ¿verdad? Incluyendo aquellos derivados del cambio climático. ¿Cómo ven ustedes esa meta? La verdad que esa meta para nosotros es una meta realista, y eso es muy importante decirlo. El trabajo que ha hecho la industria del agua, recién lo mencionaba Gustavo, hoy día uno abre la llave y tiene agua, pero ese trabajo no ha sido fácil, no ha sido sin dificultades, y es algo que nos impone no solamente resolver el problema al día, sino que como industria hemos visto esto para los próximos 30 años. La mayoría de nuestras inversiones tienen un horizonte de 30 años y estamos proyectando soluciones para los próximos 30 años. Por lo tanto, esta meta del 2030 de tener una resiliencia respecto al cambio climático es algo que la industria ha venido avanzando de forma decidida. Solo dar un par de datos. Nosotros, por ejemplo, en SBio el año 2020 desarrollamos inversiones por más de 54.000 millones de pesos. Esos 54.000 millones de pesos, gran parte estuvo destinada a la resiliencia de la infraestructura para poder enfrentar esto que ya para nosotros no es un efecto de la sequía temporal o que son los últimos 10 años de sequía. Lo que está pasando hoy día en Chile es que hay un cambio estructural, y el cambio estructural se llama escasez hídrica. Ya no tenemos eventos de sequía, esto llegó para quedarse. Yo siempre digo que es bien impensado que nosotros en el sur de Chile estemos pensando, por ejemplo, en desalar agua. Claro. Eso es como tremendo de decir hoy estamos pensando en el sur de Chile en desalar agua. Bueno, esa es la realidad estructural del país, en donde ya la escasez hídrica es una actitud permanente, y en donde nosotros el próximo año, o este año 2021 en realidad, tenemos inversiones solo por este evento por más de 41.000 millones de pesos
para poder enfrentar este cambio climático y tener el horizonte de 30 años que nosotros proyectamos con una resiliencia, y que este trabajo lo ha hecho toda la industria en todo Chile. Por supuesto, pero sin embargo todavía hay gente que es un poquitito escéptico, ¿no es cierto?, a todo este tema. ¿Cómo crees tú, Gustavo, que podemos hacer tomar conciencia? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, este mismo programa ya es una iniciativa. Invitar también a Esbio que nos cuente lo que están haciendo, porque la inversión y los números que están planteando no son menores. Y cuando hablas de resiliencia, o sea, de infraestructura, de decir necesitamos estar preparados para un suministro seguro, pero también estar preparados para eventuales desastres. No sé, como decía, huracanes no, pero podemos tener grandes inundaciones, podemos tener sequías por otro lado, y aunque no lo crean, una inundación también puede perfectamente afectar. Estamos en Chile, todo puede pasar, Gustavo. Todo, bueno, últimamente, realmente todo puede pasar. Nada Y me desde sorprende. Concepción Tropiconce también tenemos también las particularidades Claro. del cambio climático. Sí. Pero creo que comunicar es fundamental. Las políticas que está haciendo también el gobierno, esto de la financiación, de también los compromisos que tiene con la ONU por el cambio climático, y entregar los compromisos que ya hicieron, cómo van a abordar los porcentajes en las diferentes áreas, el recurso hídrico. Hay un esfuerzo económico, financiero también ahí que hay que ir colocando. Entonces creo yo que está bien, van por el camino correcto. Pero la comunicación, yo a lo mejor una sugerencia a Esbio, me imagino que comunican, pero creo que es importante estar con la gente, siempre lo están porque le entregan el servicio, pero lo que están haciendo en beneficio de ellos, estar preparados. ¿Son conscientes del cambio climático? Sí, somos conscientes del cambio climático. ¿Somos conscientes de la sequía? Sí, lo que está pasando en el sur, en el norte, etcétera. Creo que por ahí podemos hacer que la gente tome conciencia, porque lo vuelvo a reiterar, es muy difícil que alguien tome conciencia si tengo agua en la llave de inmediato. Claro. Muy complicado. Entonces hay que estar cercano, hay que comunicar, hay que estar informando. Sí, por supuesto. O sea, antes los niños jugaban, no sé, bombitas de agua, y hoy día como que tenemos un recelo, así como no compren esos juegos porque malgastamos, ¿no es cierto?, este recurso que es tan importante. Y es el agua, Gustavo, Cristian, les voy a contar que el agua va a ser protagonista además del próximo Foro Internacional Bio Energía, que ya tiene una fecha definida, 19, 20, 21 y 22 de octubre. Desde aquí de la ciudad de Concepción vamos a estar, ¿no es cierto?, transmitiendo con un foro espectacular, más de 22 países. Está financiado y auspiciado además por la Universidad de Concepción en conjunto con la Fundación de Energía Comunitaria, y la información la pueden encontrar en www.biobioenergia.com, y si quieren escribir algún mensaje más directo lo pueden hacer a misacomunicaciones.cl. Ya se viene el foro completamente espectacular este año, ya es la 10ª versión de este evento tan importante para la región. Gustavo, ¿qué te parece? Bueno, muy entusiasmado, porque además hay particularidades del foro. Dado que la pandemia el año pasado fue modalidad online, ahora creo que también trae algunas novedades. Va a ser una mezcla entre online y presencial, así que bastante entusiasmado. Y los temas, porque son 7 bloques temáticos que se abordan, entre esos cambios climáticos, etc. Así es, vamos a esperar con ansias eso. Y vamos a seguir, continuamos con este gran tema que tenemos hoy día, y vamos a hablar de cambio climático, pero como oportunidad de inversión. Entonces vamos a hablar con Cristian, estamos hablando con el gerente general de Esbio hoy día. Y Cristian, la pandemia trajo disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial de hasta un 17%. ¿Cómo afectó a las empresas las metas en materia de cambio climático con esta pandemia? Bueno, la verdad que a ver, lo que han dicho los expertos respecto a la disminución del CO2 de este 17%, efectivamente se materializó. Es un efecto que presentó una disminución del 17% que está básicamente asociado a la disminución de la actividad económica y a los esfuerzos que nos puso la pandemia de restricciones económicas en varios países. Lamentablemente este esfuerzo de disminución del 17% fue un evento puntual, no logró permitir cambios estructurales respecto al cambio climático. Hubiese sido fantástico ver estas imágenes que se veían en Venecia y en distintas partes del mundo, donde la naturaleza volvía a copar las ciudades donde el ser humano las habita.
Pero la verdad que lamentablemente son esfuerzos puntuales y por lo tanto para la industria sanitaria no generó ningún cambio en nuestros planes. Para nosotros el esfuerzo de realizar un cambio estructural en la resiliencia del recurso hídrico es un cambio que nosotros hemos abordado ya por mucho tiempo y que seguimos impulsando. Y acá, de nuevo, es muy difícil que la industria sanitaria del agua haga un cambio estructural en lo que está pasando hoy día con el recurso hídrico en el país. Acá necesitamos una actuación mancomunada de los distintos participantes que están en directa relación con los temas de agua. Las empresas, la sociedad civil, y acá quiero tomar un punto que a lo mejor más adelante lo volvemos a tocar y que recojo el guante que Gustavo nos pedía de comuniquen más, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante perder un poquito los tabús que tiene la empresa privada de acercarse a la comunidad y de hacer un trabajo conjunto. Nosotros el año 2018, de manera voluntaria, accedimos y adscribimos al ODS 6, que Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 16, que está básicamente con el tema del agua. Y en esa línea desarrollamos una innovación social muy importante para nosotros. Y esa innovación social tiene que ver con impulsar la creación de los consejos ciudadanos. Los consejos ciudadanos son elementos autónomos de la sociedad civil que SBio ha impulsado su conformación y su creación, pero que ponemos en el centro de la discusión de esos consejos ciudadanos el recurso hídrico. ¿Y por qué es tan relevante? Porque van en la línea de lo que pedía Gustavo: comunicar, involucrar. Y ese es el camino que la compañía ha tomado y ha decidido avanzar de manera estructurada para poder ir constituyendo estos consejos ciudadanos en las distintas regiones donde operamos y así nutrirnos de las cosas que nosotros no vemos. Nosotros tenemos nuestra mejor intención de poder tener una resiliencia para poder enfrentar este cambio climático y que este 17% no sea solo una luz de esperanza, sino que sea algo estructural. Pero para lograr eso necesitamos construir con la sociedad civil, con los distintos actores y por eso que, anticipando un poco y recogiendo el guante de Gustavo, para nosotros la conformación de los consejos ciudadanos es un elemento muy potente de innovación social en el cual ponemos en el centro de la discusión el recurso hídrico, el desempeño operacional de SBio, cómo está gestionando los recursos, y aquí hay que ser valiente para poder cruzar el cerco y estar dispuesto a que le tiren tomate. Si uno de repente hace mal las cosas hay que corregir, pero cuando uno hace bien las cosas hay que recogerlo para replicarlo. Y ese es un esfuerzo que hemos hecho con los consejos ciudadanos y que va en la línea de poder involucrar y articular de manera mancomunada los esfuerzos que estamos haciendo en el país. Oye, ¿qué te pareció? No, espectacular. ¿Cómo las personas pueden participar de los consejos ciudadanos que ustedes organizan? Sí, nosotros hicimos una invitación abierta. Ya. Tratamos de buscar representantes de la sociedad, presidente de junta de vecinos, presidente de los clubes de ancianos, de adulto mayor, presidente de la sociedad civil. Por ejemplo, acá tenemos varias organizaciones empresariales que participan de ese Consejo Ciudadano, donde está una junta de vecinos, bomberos, que para nosotros es elemental que participen. Entonces, esa conformación es una conformación abierta. Nosotros tenemos un calendario de reuniones de los consejos ciudadanos donde hacemos la publicación de los temas que estamos tratando y de los impulsos que queremos dar. Y de nuevo, para nosotros es tan relevante que la sociedad civil se involucre en estos temas porque primero nos valida el esfuerzo que estamos haciendo. Hoy día que todos abran la llave y tengan agua, invisibiliza el servicio que prestamos. Y en la pandemia ha resultado que lo más efectivo ha sido lavarse las manos. Entonces, exactamente, sin agua esto es imposible. Y de nuevo, yo sé que de repente duele o no gusta mucho cuando uno hace comparaciones con otros países o cuando uno se empieza a mirar para el lado, pero la verdad que la realidad que tiene Chile hoy día de poder haber enfrentado esta pandemia con un 100% de cobertura de agua potable no la tiene ningún otro país en Sudamérica. Y eso hay que decirlo porque uno dice, oye, Brasil, potencia mundial, sí, pero tienen coberturas de agua potable del 70%. Argentina del mismo orden. Entonces, Chile tiene una posición que ha consolidado en este trabajo de la industria y que es un trabajo estructurado y que tenemos que seguir involucrando a la sociedad civil en estos esfuerzos. Aquí te puedo decir. Te recogieron el guante, No, Gustavo, pero... O sea, lo que se está haciendo, pero además de lo que están haciendo, esto de decir cómo estamos frente a la pandemia comparado con otros países. A veces somos exigentes, sí, y eso es bueno.
pero también hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo la empresa privada, Bio en este caso, y el país en las condiciones que estamos. Así que no, muy bien. Muy Brillante, me parece. Oye, Gustavo, bueno, ya me voy a quedar contigo porque durante este año comenzó la implementación de la estrategia financiera frente al cambio climático, la famosa EFCC. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema, Gustavo? Era un compromiso que tenía que hacer Chile frente a lo que es el cambio climático, y estableció un poco los porcentajes que tienen que ver con impacto en los diferentes sectores. O sea, estaba por un lado, el mayor puede ser la industria y la minería, pensando en los mayores contaminantes. Entonces hay como una especie de presupuesto de toneladas de CO2 que no se deben emitir a la atmósfera, en esto lo que hace efecto invernadero. Y en ese sentido, Chile cumplió ese compromiso en los tiempos que correspondían. Está destinado más o menos, como te digo, los porcentajes donde se va a involucrar. Incluso, bueno, está tomado un poco el tema híbrido de agua. Hídrico, muy bien, hídrico. También hay temas de electromovilidad y lo otro, el hidrógeno verde, que Chile también ahí puso un porcentaje importante para abordar eso. Entonces creo que hay varios sectores donde se hizo esta especie de presupuesto para abordar. Así que creo que a lo menos tenemos un mapa de dónde ir avanzando. Se cumplieron los compromisos y ahora hay que aunar los esfuerzos, y creo que hacia allá estamos avanzando. Claro que sí. Bueno, también quiero abordar, porque Chile fue sede de la COP25. Eso fue muy importante para nosotros. Pero, ¿cuál crees tú, Cristian, que fue la motivación? Porque Chile es un país pequeño, digamos. ¿Cuál fue la motivación para que podamos ser sede de un evento así? Bueno, yo creo que una de las primeras motivaciones que tuvo Chile para poder poner el tema de la COP25 en el tapete nacional, porque esto a nivel mundial está bastante conocido, es justamente poder generar conciencia del cambio climático y de los esfuerzos que tenemos que hacer. El otro día recogíamos con el equipo un informe del Banco Mundial donde decía que desde 1926 al 2020 la sequía y las inundaciones han generado una pérdida económica de 89.000 millones. ¿Ya? 89.000 millones. Y de esos 9.000 millones son en Chile. Entonces, visibilizar estos temas y ponerlos en el tapete para poder generar una conciencia a nivel país de lo que está pasando en esta escasez hídrica que tenemos. Y podemos hablar de escasez hídrica, podemos hablar de lo que está pasando hoy día, del incendio que tenemos en distintas zonas de bosque. Son distintas temáticas que lamentablemente por nuestra historia, por nuestra gobernabilidad y por todo el esfuerzo que se han hecho, los distintos actores se han visibilizado. La COP25 ha puesto en tapete diferentes discusiones que hasta hoy día no teníamos. No había una discusión, por ejemplo, de qué pasa con los recursos hídricos de los glaciares que hoy día existen en Chile. ¿Qué hacemos con ellos? Nosotros somos privilegiados desde una zona, desde cierta zona del país hacia abajo, con una abundancia en recursos hídricos. Pero bueno, ¿cuál va a ser la administración de esos recursos hídricos? Se habla, por ejemplo, de que el agua que llega al mar se pierde. No, ahí hay un ecosistema que funciona y que está en equilibrio con esa entrega de esos recursos. Entonces, todos estos temas han sido invisibilizados por mucho tiempo porque funcionan, porque no hemos tenido problemas, porque hemos podido sobrellevar nuestro crecimiento económico con estos matices. Pero poner la COP25 en Chile nos visibiliza, hace que hayamos hablado de la COP25 por mucho tiempo, a pesar de que finalmente nunca lo pudimos tener acá en Chile. Pero yo creo que es importante que esfuerzos como ese se sigan materializando y se sigan llevando adelante, porque nos permiten tener algo tan relevante como la discusión país de hacia dónde queremos construir la sociedad que estamos discutiendo. Sí, bueno, y eso visibiliza al país. Vienen otras experiencias internacionales también. Yo los quiero invitar a conocer experiencias internacionales y en ese sentido participar de lo que es la 12ª Misión Tecnológica y Cultural a la República Popular de China. Van a haber actividades de reuniones de negocios, visitas a fábricas tecnológicas, reuniones bilaterales, también actividades de tipo cultural. Del 26 de octubre al 10 de noviembre de este año pueden participar en esta ya 12ª Misión Tecnológica y Cultural a lo que es hoy día la segunda economía del mundo, pero lo más probable es que de aquí al viaje que se haga, a la fecha,
capaz que ya sea la primera economía del mundo. Así que para los interesados en participar de este viaje, inscribirse en el correo electrónico info@misacomunicaciones.cl y también inscribirse antes del 15 de septiembre para poder participar de este ya el 12º viaje a la República Popular de China en lo que es la misión tecnológica y cultural. Qué interesante eso, Gustavo, que se vayan generando también esas instancias, esos eventos, esos viajes y podamos conectar con otras culturas. Espectacular, me parece. Yo voy a hacer una pregunta que Cristian me va a responder a la vuelta comercial. ¿Les parece si la dejamos planteada, Gustavo? A ver. Mira, dice así. Dice así. En toda nuestra conversación, por supuesto, el agua ha estado presente. Si no, claro, sería medio una locura de parte nuestra, pero Cristian está aquí porque vamos a hablar hoy día del agua. ¿Cuál es la situación de acceso y abastecimiento actual de Chile, pero de Biobío en particular? ¿Quieres saber cuál es la respuesta? Vamos a la pausa y ya volvemos. Me preguntaron si ya está con chaqueta. Sí.
Bien, y ya estamos de regreso en Bio Energía, el único programa de televisión regional que aborda el fascinante mundo de la energía. Hoy estamos hablando de cambio climático y agua, junto a grandes panelistas, voy a decir, grandes, y no decir invitados, panelistas. Gustavo Pinto, por supuesto, y acá también el gerente general de la empresa Esbio, representando también a la industria, porque, Gustavo, la industria es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que rescatar y, por supuesto, visibilizar todas las acciones que se están tomando y que están realizando. Quiero invitarlos a conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Revista Energía, LinkedIn. Estamos en todas las plataformas para que Falta ustedes TikTok, también... pero ya vamos a llegar para allá. No sé, si tú quieres empezar a hacer un video en TikTok, no tengo ningún problema. No me llames ese día, Gustavo, por favor. Pero sí estamos en todas las plataformas para que puedan conectarse con nosotros, así como lo hicieron estas personas que vamos a ir a saludar enseguida, Gustavo, porque vamos a ver qué mensajes nos llegaron. Tenemos muchos mensajes que revisar en esta oportunidad. Vamos a empezar a ver de inmediato. Ahí está Miguel Lotero, que nos dice: hoy en el 9º Congreso Internacional Bio Energía 2020 compartí detalles de la política pública que estamos implementando desde el Ministerio de Energía para la reactivación sostenible en Colombia. ¿Qué tal? Muy bien, creo que los tres tweets de este es de Miguel Lotero. Miguel Lotero fue uno de los viceministros de Energía de Colombia, también estuvo el ministro de Energía de Ecuador presente, el de Costa Rica y de Dubái. En la última versión hubo 4 ministerios o ministerios de 4 países. Lo importante es que contaron la política de su país, así que esto fue muy relevante y también lo que nosotros podemos contar en experiencia. Así que energía renovable, movilidad sostenible, seguridad energética. Y debo destacar que eran muy cercanos todos, ¿ah? Muy simpático, muy dije. Así que vamos a seguir revisando los mensajes, por supuesto. Mira, nuevamente don Miguel que nos escribe, ¿no es cierto? Y ahí, no sé si es el mismo, ¿no? Sí, el mismo, el de Colombia. No es el mismo, Gustavo, estás equivocado. Mira, nos escribió otra cosa, estaba muy activo ese día lo que pasa. Dice: 9º Congreso Internacional Bioenergía 2020. En 2019 Colombia fue líder regional en venta de vehículos eléctricos, gracias al ambiente regulatorio que generamos. Claro, porque ese fue un tema que se abordó bastante profundidad en el foro internacional. De hecho, una de las cosas que nosotros como chilenos nos jactábamos, que estábamos rankeando, teníamos muchos buses eléctricos y parece que Colombia, si no nos está pisando los talones, anda por ahí, y por lo que dice, creo que ya tiene mayor venta de vehículos eléctricos. Por supuesto. Seguimos entonces revisando los mensajes. Ve, si yo te dije que estaba demasiado activo, acuérdate. Mira, aquí nos dice que además en ese congreso, hace algunos días, porque eso lo escribió, ¿no es cierto?, a fin de año, adoptamos el plan de abastecimiento de gas natural con el fin de diversificar. Ayúdame, por favor, con esa palabra, diversificar. Tampoco pudiste decirla, Gustavo. La oferta de este combustible en Colombia. El gas natural es un elemento clave para la transición energética. Por supuesto que sí. También lo vamos a conversar en algunos de los capítulos, la transición, el gas, que es uno de los elementos que pueden servir para la transición. Y además, candidato, para que lo invitemos, porque es muy activo. Sí, muy activo en las redes. Me sorprendió. Perfecto. Me sorprendió. Transición energética son temas que estamos viendo. Bueno, así llegamos. Esto fue en la última versión del Bio Energía, que fue el año pasado. En octubre. En plena pandemia, claro que sí. Lo hicimos igual. Vamos a ver si hay otro mensaje. No, creo que esos son. ¿Sí? Sí, perfecto. Vamos entonces. Sí. Sentémonos y sigamos conversando, porque antes de irnos a la pausa habíamos dejado, por supuesto, una pregunta ahí rebotando para Cristian y vamos a hacerla de nuevo para que nos puedas contestar. ¿Cuál es la situación de acceso y abastecimiento de agua en Chile en general, ¿no es cierto? Pero en Bio en lo particular. Bueno, en estas materias siempre es importante hacer un poquito de historia. Y acá hay que dividir dos escenarios. El primer escenario es el que nosotros vivimos en nuestro día a día, que es el escenario urbano, donde el agua, tal como lo señalaba Gustavo, basta con abrir la llave y tenemos acceso a ese recurso. Pero eso es el resultado y es el fruto de una acción que ha hecho la industria por más de 20 años. Hace 20 años o más, Chile tomó una decisión y dijo: todo el acceso y el desarrollo del acceso al agua, saneamiento en la zona urbana, vamos a abrir a que capitales privados e inversiones privadas puedan desarrollar este modelo.
Y 20 años después vemos que el resultado de esa política de Estado, porque fue en diferentes gobiernos, logró que hoy día Chile tenga coberturas del 100% de agua potable y de un 98% en aguas servidas, que es el saneamiento. Y esos estándares nos posicionan inclusive por sobre países de la OCDE, que es bien difícil de entender cómo un país como Chile, en una región en Sudamérica donde esto no es la máxima y somos más bien algo bien distinto en nuestra región, puede tener estos niveles de abastecimiento de agua y saneamiento. Pero esa es una realidad, y es la realidad que vivimos, y es la realidad que nos toca vivir a todas las personas que vivimos en una zona urbana donde existe una empresa que, en el caso de Biobío, de La Secta y la región de Ñuble, es Bio quien provee ese servicio. Pero hay otra realidad que es más cruda, y es que aquí hay que ponerlo en el tapete, y resulta ser que hay una realidad en el mundo rural que es totalmente distinta a la realidad que nosotros vivimos hoy día en la zona urbana. En la zona rural hoy día hay más de 1,5 millones de personas que no tienen acceso a una fuente segura, continua de agua, y menos aún de saneamiento. Y eso tiene que ver con una decisión que cuando hace 20 años atrás se dijo capitales privados desarrollen el mundo urbano, el Estado va a desarrollar el mundo rural. Y 20 años después vemos que el resultado de ese camino es totalmente diferente. En un lado tenemos niveles por sobre la OCDE, en muchos países de la OCDE, y por otro lado tenemos realidades tan duras como que 1,5 millones de personas no tengan acceso a una fuente segura, y donde un estudio señalaba que el 85% de esas familias tiene que hacer uso de una fuente que no tiene la calidad necesaria para poder cumplir con la norma chilena de calidad de agua, y que es el principal elemento de generación de pobreza hoy día en las zonas rurales. El no contar con acceso al agua es uno de los elementos que más gatilla la pobreza en las zonas rurales. Y esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa en Biobío? Biobío tenemos cobertura del 100% de agua potable, tenemos cobertura del 100% de tratamiento de agua servida, eso permite tener ríos descontaminados, playas descontaminadas, pero tenemos esta realidad rural donde hoy día ese 1,5 millones de personas, cerca del 40, el 50% de ellas está en la región de Biobío, particularmente en Alto Biobío, en la zona precordillerana, es donde se concentra este problema, y donde nosotros como empresa no hemos querido estar ajenos, no nos compete, no nos corresponde, no es nuestra obligación, pero nuestro propósito, y eso lo hemos declarado abiertamente, es garantizar el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento. ¿Y cómo estamos materializando esto en esta casilla en particular? Es que hemos dispuesto un proyecto donde vamos a extender nuestra infraestructura para poder interconectar a los sistemas de agua potable rural que existen cerca en el radio de nuestras operaciones. ¿Qué ganamos con esto? Seguridad hídrica. Muchos de los sistemas de agua potable rural, los APR, hoy día pasan por profundas crisis de recurso hídrico, y que no tienen las capacidades, no tienen las competencias para poder desarrollar y para poder preservar un recurso en el largo plazo. Esas competencias y ese conocimiento sí lo tenemos nosotros, y por lo tanto en esta interconexión que estamos proveyendo a los sistemas de APR le estamos dando seguridad hídrica. Y con eso hemos sido muy cautelosos, porque creemos que la gobernanza de los sistemas de agua potable rural funciona, y funciona bien. Y no queremos entorpecer ni dificultar la creación ni la administración de esa gobernanza, y por eso que nosotros llegamos hasta el punto de conexión, y de ahí hacia adentro sigue operando y sigue gestionando la gobernanza los sistemas de agua potable rural, que también es un buen desarrollo que ha tenido el país, pero que ha sido insuficiente para poder superar las escasez hídricas, y por eso que nosotros, haciendo eco del propósito que tenemos en la compañía, hemos puesto este proyecto, que es uno de tantos, para poder materializar el acceso universal a los servicios de agua, particularmente en esta zona donde tan duro y tan difícil, o sea, yo creo que ninguno de nosotros tres hoy día tendría pensado vivir sin agua, o lo que tú decías, que nos vemos a una persona como en África que tiene que caminar 20 kilómetros para poder conseguir 5 litros de agua. Bueno, no hay que ir tan lejos. Aquí en Alto Biobío tenemos esa realidad, y que es dura, y que por eso que nosotros hemos en nuestro propósito tratado de
descubrir y de desarrollar un polo bien interesante que el gobierno ha estado muy dispuesto a poder entender y a poder comprometerse para buscar esta solución y ven con muy buenos ojos este proyecto. Oye, Gustavo, bueno, tú te quiero preguntar en tu área de experto, ¿no es cierto?, en energía y en estos recursos, ¿cómo está el ámbito internacional, por ejemplo, en el manejo sustentable del agua en este caso? Sí, hay algunas cosas que hay que ir separando. O sea, recojo un poco lo que decía Cristian respecto a esto del sector rural, que no haya agua potable y que esté, digamos, el responsable de la zona rural, el Estado, que debería encargarse de eso, y a lo mejor los programas de agua potable rural no han logrado el efecto que hay. Entonces, una cosa es el abastecimiento de agua desde el punto de vista residencial, de poder llegar. Pero también está el recurso pensado en, por ejemplo, la agricultura o, por ejemplo, las mini centrales de pasada, pensando también en la generación de energía. Pero también está el recurso que lo utiliza la industria. Entonces, a veces pensamos solamente en que el consumo particular del agua, pero están esos cuatro, o sea, el consumo residencial, el industrial, el agrícola, pero también de estas otras nuevas tendencias que son la generación de energías renovables no convencionales. Y ahí la experiencia internacional apunta bastante. Por ejemplo, me tocó ver en la ciudad de Beijing, está lleno de canales, a todos lados. Podríamos decir acá el Estero Nonguén, no sé, canales que cruzan la ciudad. En todos hay una mini central hidroeléctrica de pasada, pequeña. Aunque sea chiquitito, digamos, de lo mismo. Aunque sea pequeña. Todo suma varias y en todas partes hay una mini central de pasada. O sea, no estamos hablando de las grandes represas que uno podría pensar, Ralco, Pangui, que son las típicas de generación. Que genera, claro, genera mucho. No, de estas pequeñas. Entonces, de pronto uno piensa, no sé, el Estero Nonguén en invierno lleva harto caudal. Sí, tienes razón. Podría perfectamente ahí colocarse una mini central de pasada como experiencia internacional. La economía circular o la energía circular también es otro de los elementos que se han utilizado en países nórdicos, por ejemplo. Cuando tú tienes una industria, una papelera, que necesita el recurso de agua, lo que es la energía circular es que el agua que tú utilizas no la desechas, sino que la reutilizas, hay una vuelta, hay una circunferencia, se podría decir, en eso. Pero también en países nórdicos, entre otros también, esto del proceso, en tu proceso el agua lo calienta, generalmente termina calentándose el agua, y después vuelve y lo reutiliza. Pero en otros países, no sé, la industria está aquí, está dentro de una ciudad, y esa agua caliente que la usaste, la puedes distribuir en una población, en una comunidad, en un barrio. Entonces ahí tienes, por ejemplo, calefacción con el agua caliente. Los radiadores, que así funcionan mucho, donde tienes gas, sí, calientas la caldera y tienes agua caliente para poder calefaccionar tu casa. Bueno, la industria, la experiencia apunta allá, que esto también en tu proceso, donde utilizas el agua y se calienta, también puede servir de calefacción. Ahí hay otras experiencias que en Chile todavía estamos bastante lejos. Hay industrias que están cercanas todavía de algunas urbes que podrían funcionar. Entonces, esos son otro tipo de experiencias que también están. Y la agricultura. El recurso agua, competir, de pronto siempre dice, no, es que compito con el consumo residencial, pero también ahora estoy compitiendo con la energía renovable no convencional. No sé, hay una mini central en Los Ángeles y los canalistas dicen, bueno, pero se van a llevar para allá el agua y para acá. La experiencia internacional dicen que sí se puede con todo. Lo que sí hay que tener cuidado y que ha ocurrido en otros lados y que no pasa acá en Chile es las especulaciones que a veces hay con los derechos de agua. En Chile existen los derechos de agua, pero en ocasiones hay especulaciones, tengo los derechos de agua y a veces eso tiende a obstaculizar ciertos desarrollos y empiezan algunos negocios que dentro del libre mercado podría decir son válidos, pero terminan obstaculizando desarrollos de áreas como la agricultura o de la generación de energía. Y en eso en otros países la normativa ha sido bastante clara y ha podido impedir que ocurran ese tipo de cosas. O sea, se pueden también tomar ejemplos de lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Podemos mirar y podemos copiar muchas veces muchas cosas y las buenas ideas son para copiarlas. Pero también hablaste de la comunidad, Gustavo, y a mí me gustaría preguntarle a Cristian,
¿cuál es la relación que tiene Bio con la comunidad, con su gente, si lo llevamos hacia el plano más común? Bueno, para nosotros Bio es una empresa por esencia de servicio público. Nosotros entregamos un servicio público que es muy necesario. Se ha demostrado en esta pandemia que lo más efectivo ha sido el lavado de manos. Por lo tanto, para nosotros el tema de tener esa sensibilidad respecto a las comunidades y a los territorios donde operamos es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo materializamos esta estrategia de sostenibilidad? Es a través de nuestros gestores comunitarios, de los encargados con la comunidad que están presentes hoy día en el territorio y que están en directa coordinación y comunicación con las diferentes juntas de vecinos, adultos mayores y todos los órganos sociales vivos en el territorio donde operamos. Son los que están recogiendo y materializando todas estas necesidades y que nosotros las vamos canalizando a través de programas. Por ejemplo, a nosotros es todo un problema cuando se contamina un recurso hídrico con aceite. Bueno, que hemos diseñado a raíz de la experiencia con los trabajos comunitarios un programa que se llama Toma el sartén por el mango. Entonces, que es bien me encantó el nombre. Sí, gráfico, te iba a decir. Sí. Muy gráfico el nombre, pero tiene este sentido de que la gente no tire el aceite a un río, a estero, a una laguna, porque la contamina y eso es permanente. O sea, ¿Y en la cocina? Y en la cocina lo mismo. Hay gente que dice, tíralo en la cocina, que es mejor que tirarlo afuera. Por ningún haz motivo. un hoyito y ponlo ahí. Por ningún motivo. Y ahí desarrollamos este programa Sartén por el Mango, que es un programa de reciclaje, donde hacemos recolecta de aceite usado y terminan en un segundo, un tercer uso, haciendo eco de la economía circular. Entonces, para nosotros el tema de la comunidad es escuchar, estar en conexión con ellos, pero también ir desarrollando programas que la comunidad vaya necesitando y poder ir involucrando en este desarrollo que tenemos desde siempre en nuestros objetivos de desarrollo sostenible de la compañía, tener un involucramiento con las comunidades y poder dar pie y materializar estas necesidades que están presentando las distintas comunidades. Ahora, esas necesidades son diversas, van desde estos programas de reciclaje hasta extender nuestros servicios. Fíjate tú que, por ejemplo, en la región de Ñuble, que es un polo turístico, el caso de Nevados de Chillán y toda la zona claro. Sí, los centros de esquí y las termas. Pero el pueblito que está abajo y se me olvidó ¿Pinto? Pinto, pero más arriba. Gustavo Pinto. Chuta, no, yo Claro, Pinto no, termas. el sector de las trancas. Los yeuques, las trancas, ya. Las trancas es el punto inicial de todo el centro invernal de Chillán, y hoy día las trancas no tienen agua potable. Sorprende. Entonces, y una atracción No mundial. te puedo una región creer. mundial. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cómo hacemos desarrollo de los territorios donde operamos? Bueno, es cruzar, y siempre desafío al equipo a movamos el cerco y crucemos el desafío, porque que las trancas no tengan agua en el siglo XXI es bien impresentable, y cuando es un polo turístico. Entonces, ahí que hicimos, firmamos un convenio que va a permitir que las trancas en los próximos años pueda tener agua potable y un sistema de saneamiento de nivel mundial, y que garantice el desarrollo de esa localidad como un polo turístico no de Chile, sino que a nivel mundial podamos tener un polo turístico que tanta falta hace en la región de Ñuble, Biobío. Y esta es la forma de cómo nosotros como compañía vamos desarrollando los temas comunitarios y vamos ampliando nuestro compromiso, que no es un compromiso social ni responsabilidad social, sino que más bien nosotros siempre hablamos de una generación de valor 360. Que, oye, lo que tú señalabas, los ejemplos que señalaba Gustavo Internacional son brillantes, cómo una empresa puede impactar en la vida del día a día de las personas. Y ese es el desafío que nosotros en el Bio hemos tomado y hemos tratado de impulsar a distinta escala, pero esperamos sorprender rápidamente con más programas como este. Qué interesante. A mí, como dueña de casa, me interesó lo del aceite, por ejemplo. Me imagino que en la página de Bio también podrán encontrar los puntos donde se puede ir a dejar el aceite para que se reutilice. En nuestra página web está toda la información del programa y de otros programas más que son muy interesantes, porque ya vamos a seguir, por ejemplo, con la cosecha y lluvia, que también es un tema súper importante para nuestra región. Toda esa agua hoy día no somos capaces de captarla y de hacer un uso eficiente. Bueno, también estamos recogiendo cómo poder ampliar esa oferta para tener programas, por ejemplo, de cosecha y lluvia.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, de este tema y muchísimos más van a poder también conocer, se van a abordar en el Foro Internacional Bio-Bio-Energía, que ya tiene fecha 19, 20, 21 y 22 de octubre de este año, desde la ciudad de Concepción al mundo. Más de 22 países participan de este Foro Internacional Bio-Bio-Energía, que está organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y Fundación Energía Comunitaria. Más información puedes encontrar en www.biobioenergia.com o escribir directamente a info@misacomunicaciones.cl. Ahí se veían las imágenes bastante interesantes, mucho intercambio cultural, además, mucho, Gustavo. Sí. Se generan instancias en ese foro que de repente uno no se imagina, como lo potente que es, ¿no es cierto? Ahora este foro que se hizo en forma online, porque estábamos en plena pandemia, pero que este año pretende hacerse una parte presencial y una parte online, y esperamos también contar con tantas visitas interesantes que ponen el ojo en Chile, ojo. Sí, porque se presenta mucha tecnología, pero también experiencias de empresas de lo que están haciendo, así que hay lanzamientos también de productos. Me estaba acordando una cosa que tengo que decirlo, a ver. Esto que decías de las trancas. Tuvimos en uno de los Bio-Bio-Energía, vino el país de Austria y vino el agregado comercial de Austria para potenciar las empresas. Y vino con su señora, que era coreana, de Corea del Sur, y terminó el Bio-Bioenergía y el fin de semana se fueron a las trancas. Y pasaron el fin de semana a las trancas. Entonces yo decía, si supiera que no haya botas de allá hoy día, así que me quedé. Tú le dijiste lleve de inmediatamente. No pasaron bien y todo. Porque el Bio-Bioenergía además hace turismo de negocio, las empresas que vienen, sí, las delegaciones, entonces alpinismo y cosas así. Aprovechó de pasar a las trancas. Así que tenemos que mejorar eso antes del Bio-Bioenergía. Oye, pero antes los abuelitos y los papás te decían, tome agua de la vertiente porque es más sana y está heladita. Sí. Bueno, jamás me dolió la guata, pero la idea, ¿no es cierto?, es que vayamos también avanzando en estos temas. Cristian, vamos a seguir con este tema, pero ya concentrándonos en los desafíos futuros que tenemos con el agua y qué sé yo, todo lo que estamos hablando hoy día. Pero al parecer la pandemia no está superada. O sea, claramente estamos en etapa de creación de inyecciones, de vacunas y todo. Inyecciones, mira. Se me cayó el carnet a mí, pero de vacunas y todo ese cuento. Pero ¿cuáles son los desafíos que tienen que ver con el sector de ustedes? Esta es una tremenda pregunta. Tenemos desafíos donde uno mire, donde uno se focalice, tenemos desafíos. En el corto plazo nosotros tenemos que seguir garantizando la continuidad del servicio. Eso ha sido desde el primer inicio de la pandemia nuestro principal esfuerzo y nuestro principal impulso para poder garantizar. Fíjate que nosotros teníamos, por ejemplo, cerca de 8.000 familias que estaban con corte de suministro y que tuvimos que reponer el servicio para poder garantizar que tengan agua para poder enfrentar la pandemia. Hemos tratado de tener un comportamiento operacional de excelencia para poder disminuir la cantidad de cortes y que la gente no se quede sin agua en el periodo de pandemia. Ese esfuerzo es uno de los esfuerzos más de corto plazo y que tenemos que seguir manteniendo y que tenemos que seguir desarrollando para que la gente tenga la tranquilidad de que puede enfrentar esta pandemia con agua. Y es un esfuerzo importante que tenemos que seguir haciendo, pero que también tenemos otros desafíos de corto plazo, porque a nosotros en Bio somos una empresa grande, somos la empresa sanitaria más grande en regiones, somos la segunda más grande de Chile, pero no estamos exentos de los problemas y de los efectos de la pandemia. A nosotros, sabiendo que las familias a las cuales servimos van a tener dificultad económica, hemos dispuesto planes para que puedan tener convenios, para que no vayan acumulando deuda, pero muchas familias por distintas razones no han podido materializar ese convenio y hemos tenido un impacto importante en la recaudación de los recursos necesarios para poder sostener este plan de desarrollo que estamos articulando y que estamos hablando de 50 y tantos mil millones de pesos al año. Entonces tenemos un desafío financiero que tenemos que mantener. En pandemia uno ha visto cómo lamentablemente muchas empresas pequeñas y microempresas de la región han tenido que cerrar por los efectos de la pandemia. Por lo tanto, corto plazo eso, mediano plazo seguir impulsando el desarrollo de las fuentes y los recursos hídricos de manera eficiente, estructurada y de manera cooperativa con los diferentes actores. Y en el largo plazo seguir con esta mirada que conversábamos recién de tener
sostenibilidad de largo plazo, con generación de valor y con una mirada integral de 360 grados, buscando todos los actores y todos los distintos interacciones que la empresa genera, no solamente preocupándose del medio ambiente, de la sociedad y lo financiero, sino que también ampliar este espectro a otras interacciones que podamos estar generando y que sin embargo siguen siendo unos desafíos tremendos. Esta escasez hídrica que ya llegó para quedarse y que ya en el sur de Chile vamos a tener que acostumbrarnos a decir que ya no hay agua, y eso es una realidad. Sí. Todos esos son los desafíos que tenemos, y tenemos otros desafíos más en cuanto a diversidad, cultura, sociedad, que esperamos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con harta dedicación, compromiso y voluntad. Y cariño. Y cariño. Porque le ponen cariño además a las empresas, encuentro yo, sobre todo cuando hay etapa de crisis, ¿no es cierto? Hay que ponerle cariño para que funcione. ¿Tú crees, Gustavo, quizás que falte un poco o llegue el momento, o sea, el tiempo de modernizarse un poquitito? Sí, mira, ahí te voy a responder bien breve, porque ha pasado el tiempo bastante rápido, ¿ah? Y en una hora tenemos mucho que conversar. Tenemos mucho que conversar. Para ser muy, muy breve, ¿hay que modernizar el sector? Sí, por varias razones, pero voy a dar dos solamente. O sea, hay un antes y un después de la pandemia. Entonces, hay una impronta antes y una impronta después del mundo. El mundo cambió, Chile también, de alguna manera, cambió de enfrentar esto. Una pandemia, tú bien dijiste, el recurso agua es fundamental. Entonces, creo que hay que modernizar el sector. El Estado tiene que repensar su rol hacia la zona rural, pero también hay que repensar y modernizar el sector pensando en otros elementos. Por ejemplo, hoy día entramos a lo que es el análisis del sector, o sea, de la nueva constitución. Y ahí a lo mejor hay elementos de género, de diversidad, de particularidades, porque no es lo mismo la zona rural del Alto Biobío que la zona rural de Viviri, no sé, de otra. Entonces hay elementos también que hay que tener en consideración al momento de abordar un tema tan importante como el agua. Así que con eso yo termino aquí mi opinión. Mi presentación de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, también, Cristiana, agradecerte que te hayas dado el tiempo de poder acompañarnos en este capítulo tan interesante, hablar de qué está haciendo la empresa, cuáles son los recursos que están utilizando también para poder ayudarnos a nosotros, que somos los consumidores, ¿no es cierto? Y que muchas veces estamos como más en la vereda del reclamo, ¿no es cierto? Y no vemos todo lo que las empresas, los esfuerzos que están haciendo. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que están haciendo un tremendo rol de poder visibilizar y poner en la discusión temas tan importantes como el tema energético, el tema recurso hídrico, y que son los elementos fundamentales para el desarrollo de un país. Eso no hay que perderlo de vista, así que le agradezco la oportunidad de haberme invitado, de poder contar un poco en breve que está el río, y disponible siempre para una futura conversa, y porque los desafíos van a seguir estando presentes y ojalá que salgamos de esta pandemia, pero vamos a estar disponibles siempre para esto. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a tomar tu palabra, por supuesto que vas a ser parte de este panel en los próximos capítulos. Quiero agradecer además a nuestros auspiciadores, que gracias a ellos estamos acá hoy día, a la Universidad de Concepción. Por ahí va a aparecer ya nuestra querida Universidad de Concepción. También a Fundación Energía Comunitaria, que también nos acompaña y hace posible el BioBio Energía. Qué gran nombre, BioBio Energía, qué bien suena, me gusta. Y también a Revista Energía, gracias también por poder hacer posible que estemos hoy día transmitiendo este programa. A ustedes que están en casa y que nos acompañaron, por supuesto, muchísimas gracias, y nos encontramos en un próximo capítulo de BioBio Energía.